Saludo para todos. El día de hoy presento la sustentación del proyecto de investigación denominado Factores de Riesgo Psicosocial y Familiar que presentan los niños y niñas entre los 8 y 11 años originados por el confinamiento obligatorio derivado de la pandemia COVID-19 en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Este trabajo fue desarrollado por el equipo conformado por Sandra Giovanna Méndez Álvarez y Diana Milena Vargas Rodríguez. En este video vamos a encontrar la introducción, los objetivos, la pregunta de investigación, el marco teórico, el marco metodológico, los resultados y el análisis de los resultados, así como la discusión y las conclusiones de la investigación. Muy buenos días para todos. Quiero dar a conocer por medio de esta introducción el trabajo investigativo que desarrollamos con mi equipo. Este presente documento surge como resultado del interés presentado por la situación de niños y niñas frente al maltrato infantil que se encuentra expuesto al interior de los hogares día a día. Hay un mayor número de reportes de violencia intrafamiliar ejercida contra la población infantil. Sin embargo, con la situación experimentada a nivel mundial por la causa de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 y los mecanismos implementados para contrarrestar las consecuencias ocasionadas por dicha contingencia, se declara un estado de emergencia donde el aislamiento social y el confinamiento obligatorio son las acciones impuestas, con las cuales niños y niñas debieron dejar las aulas de clase de manera presencial y pasar una gran cantidad de meses al interior de sus hogares. Es precisamente la principal causa, la principal preocupación y finalidad del trabajo de investigación, determinar cuáles son esos principales factores de riesgo a nivel psicosocial y familiar para niños y niñas al encontrarse de tiempo completo al interior de sus hogares. Dicha investigación se realizó en el marco de un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico hermenéutico. La población se seleccionó a través de un muestreo por conveniencia, seleccionando niños y niñas entre los 8 y 11 años de edad de un colegio privado del municipio de Facatativá, Cundinamarca, de estratos 2 y 3. Dentro del planteamiento del problema surge la pregunta: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial y familiar que presentan los niños y niñas entre los 8 y 11 años originados por el confinamiento obligatorio derivado de la pandemia por COVID-19 en el municipio de Facatativá, Cundinamarca? Su objetivo general: conocer los factores de riesgo psicosocial y familiar derivados de una situación de confinamiento obligatorio por pandemia que genera mayor impacto en niños y niñas entre los 8 y 11 años de edad del municipio de Facatativá, Cundinamarca. Como objetivos específicos está la identificación de los factores de riesgo psicosocial que se asocian directamente con el estado de confinamiento actual, describir los factores de riesgo familiar asociados al estado de confinamiento y describir el factor de riesgo psicosocial con mayor influencia en la situación de confinamiento obligatorio. En la investigación se toman algunos elementos clave como factores de riesgo y factores de protección, tanto psicosociales como familiares, así como el concepto de familia. Tomamos la familia como un concepto dinámico y cambiante. Para Gutiérrez, la familia es una institución de índole social y cultural que se presenta en constante evolución. Desde la antigüedad hasta la época actual, el concepto de familia ha sufrido adaptabilidad, se ha enriquecido y precisamente esta adaptabilidad se da o deriva del contexto donde se desarrolla. Este concepto ha presentado cambios relevantes y significativos a nivel sociocultural. Para efectos de esta investigación, se tomará la definición de Luján García como un conjunto de personas que se interrelacionan y están vinculadas mediante lazos, bien sea de matrimonio, nacimiento, adopción u otros fuertes vínculos sociales. La familia como factor de protección es el primer agente de socialización y de formación de los hijos. En ella se aprenden roles y se generan dinámicas, se dan vínculos importantes para el desarrollo integral de cada miembro. Esto bien sea para fortalecer o para debilitar conductas que a futuro pueden ser perjudiciales. Es importante, y de acuerdo al concepto anterior, que no se puede quitar el valor a las intenciones de proteger a los niños al interior de las diferentes instituciones, principalmente la familiar. Existen elementos y factores
que, como se ha mencionado, implican un reto en el desarrollo de acciones pertinentes al interior de la familia. Esto quiere decir que efectivamente tanto padres como madres y personas que se vinculen, que estén vinculadas al ejercicio de el cuidado en la familia y quienes están a cargo de los niños, conforman ese primer núcleo de socialización, ese primer núcleo de adaptabilidad, esa primera círculo de aprendizaje del niño para salir de alguna manera a la sociedad y actuar en consecuencia. Dentro de los factores de riesgo psicosocial, en este caso en niños y niñas, vamos a tomar como referente a Krauskopf, quien dice que el riesgo psicosocial alude a la presencia de situaciones contextuales o dificultades personales que al estar presentes incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud. Es decir, que una exposición a factores de riesgo dificultaría el cumplimiento de las tareas de desarrollo, tales como el control de impulsos, la conformación de la identidad, el desarrollo del pensamiento abstracto, la diversificación del repertorio emocional y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas. También vamos a observar que los factores de riesgo psicosocial se pueden identificar desde diferentes ámbitos. Factores individuales, factores familiares, factores ligados al grupo de pares, factores escolares y entre ellos factores social comunitarios y factores socioculturales. Para efectos de esta investigación vamos a tomar solamente 3 de estos factores. Nos vamos a enfocar en los factores individuales y los factores escolares para identificar los factores de riesgo psicosocial y aparte los factores familiares, que son otro elemento que vamos a trabajar en este proyecto de investigación. Dentro de los factores individuales encontramos todo lo que está relacionado con rasgos personales que pueden generar dificultades en la relación con el entorno. Estamos hablando de posiblemente una baja capacidad para la resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo. También podemos encontrar entre ellos trastornos de aprendizaje. Dentro de los factores escolares, vamos a poder evidenciar que la escuela es una de las instituciones más relevantes en el desarrollo de niños y jóvenes, en la que estos pasan por gran parte de su tiempo. Por ejemplo, los profesores, si dan un bajo apoyo, el sentimiento de alienación o tener compañeros violentos, pueden hacer que el niño tenga algunos efectos sobre su conducta o sobre sus emociones. Por último, los factores familiares. Aquí estamos hablando específicamente de las características familiares, como por ejemplo una baja cohesión familiar, algunos padres con enfermedad mental, algunos estilos parentales ambivalentes o permisivos, o por lo contrario que sean coercitivos, han sido considerados como factores de riesgo asociados a diversas problemáticas. También se ha vinculado la pobreza social como estresor. Todos aquellos elementos que impliquen ser elementos estresores se constituyen esencialmente en factores de riesgo familiares. Ahora vamos a observar a la familia como factor de riesgo. Para Álvarez Dardet, al interior de las familias y para ser más precisos en el ejercicio del rol de padres y madres, se puede ver obstaculizado o no desarrollado de la mejor manera debido a factores personales e individuales, de tal manera que se logre evidenciar situaciones de riesgo de diversos niveles para niños y niñas. Lo mencionado anteriormente constituye una descripción inicial de los factores de riesgo que se presentan al interior de la familia y que a su vez repercuten en otros factores que aumentan el riesgo en el núcleo familiar y repercuten en niños y niñas. Una de las conductas que afecta directamente a los infantes es la sobreprotección o la imposibilidad de imponer límites hacia los hijos. Dichas acciones indudablemente pueden afectar el desarrollo del individuo frente a la resolución de conflictos, una toma adecuada de decisiones, una escasa capacidad ante la frustración, pensamientos de facilismo, permisividad. Lo más complejo es la ausencia de roles de autoridad ejercidos por los padres, donde es el hijo quien domina la situación.
cedido por el colegio dentro de la jornada académica. Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico por selección intencionada o de conveniencia, la cual consiste en la determinación por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características son equivalentes a las de la población a estudiar. La población corresponde a 192 niños y niñas que se encuentran distribuidos entre los grados de preescolar a quinto de primaria. La muestra está constituida por 26 niños y niñas entre los 8 y los 11 años de edad correspondiente a los grados de tercero y cuarto de la institución educativa, lo que equivale al 13.5% de la población total. De los 26 participantes, 16 pertenecen al género femenino y 10 al género masculino, vinculados al colegio Liceo Pestalozziano CDA, ubicado en el municipio de Facatativá, en Barrio Centro. La muestra estuvo conformada por niños y niñas de los grados de tercero y cuarto que cuentan con características heterogéneas, con situaciones específicas en su experiencia, tanto a nivel escolar como familiar. En cuanto a la metodología, el presente estudio se realizó en el marco de un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico hermenéutico. Los diseños fenomenológicos tienen como objetivo principal hacer una exploración, descripción y comprensión de las vivencias de los individuos con relación a un fenómeno, de manera que se logre descubrir elementos comunes en dichas experiencias. Cabe resaltar la importancia de trabajar bajo un diseño fenomenológico, dado que, como se ha logrado observar, hace énfasis en la esencia de las experiencias y vivencias compartidas en el contexto y realidad observada. La recolección de estos datos se llevó a cabo a través de un grupo focal, entrevista semiestructurada, utilizando la técnica del río de la vida, en 2 sesiones de 1 hora cada una, en donde participaron 26 niños y niñas a través de encuentros virtuales por la herramienta Zoom, en un espacio cedido por el colegio dentro de la jornada académica. Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico por selección intencionada o de conveniencia, la cual consiste en la determinación por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características son equivalentes a las de la población a estudiar. La población corresponde a 192 niños y niñas que se encuentran distribuidos entre los grados de preescolar a quinto de primaria. La muestra está constituida por 26 niños y niñas entre los 8 y los 11 años de edad correspondiente a los grados de tercero y cuarto de la institución educativa, lo que equivale al 13.5% de la población total. De los 26 participantes, 16 pertenecen al género femenino. Para la presentación de los resultados vamos a observar primero la tabla de categorización de unidades más representativas en la aplicación de la técnica del río de la vida, donde se le explica a los niños y niñas que deben dibujar un río y en dicho río dibujarán o representarán a su vez a través de piedrecitas las cosas negativas o que les hayan sucedido o sentido y que no les hayan gustado a lo largo de la cuarentena durante su confinamiento. Y de la misma manera, al dibujar peces, representarían las cosas positivas o que más les hayan gustado durante este mismo periodo de tiempo. Del ejercicio anterior se obtiene que la gran mayoría de niños y niñas expresan haber sentido tristeza por el hecho de no poder salir, ir al colegio y compartir con sus compañeros y profesores. De la misma manera, al no poder visitar a sus familiares y celebrar las ocasiones especiales junto a ellos. Algunas de las expresiones recolectadas son: cuando empiezo la pandemia me pongo muy triste y no puedo ver a mis compañeros. Otro: iba al colegio y me gustaba mucho compartir con mis compañeros. Me puse muy triste cuando no pude ir al colegio y pues cuando no pude salir. Por su parte, la gran parte de los niños y niñas, en uno de los criterios más comunes que hacen referencia, frente a los aspectos positivos, fue el hecho de compartir más tiempo con sus familias. Aquí estamos hablando específicamente del núcleo familiar. Las expresiones más comunes fueron de felicidad porque me la paso mucho tiempo con mi familia. Me gusta a veces estar aquí en cuarentena porque la paso bien. La paso a veces con mi papá o con mi mamá, pero estoy con ellos todo el tiempo. Esta tabla corresponde a la categorización de las unidades más representativas identificadas durante la aplicación de la entrevista semiestructurada a través de un grupo focal mediado por la herramienta Zoom, donde se realizan unas preguntas abiertas para que los niños den sus respuestas de una manera libre. Ante la primera pregunta, ¿qué situaciones les han gustado más?, la respuesta con más prevalencia es precisamente la unión familiar y las actividades compartidas entre padres e hijos durante el tiempo de confinamiento. De las cosas que no les han gustado, la respuesta más frecuente tiene que ver con el disgusto con las clases virtuales y el hecho de no sentir estar aprendiendo y o la dificultad para entender, seguido de la importancia de ver a sus familiares de acuerdo con el diálogo,
También se les realiza la pregunta ¿cómo ha sido la convivencia durante este tiempo de pandemia? En la gran mayoría de los casos, los niños y niñas manifiestan tener una buena convivencia, recibir buen trato de sus padres y apoyo familiar. Sin embargo, se evidencia que una vez los padres retornan al trabajo, las dinámicas de interacción, compartir en familia y demás actividades se ven mermadas, sino que más bien anuladas, lo que proyectó gran malestar en los niños y niñas. Frente a la pregunta, ¿qué sentimientos han tenido durante la pandemia? ¿Cómo los han tratado sus papás? Prevalece la relación con la pregunta anterior. Los niños y niñas manifiestan tristeza y es generalizada. Si bien existió una muy buena relación y estrechamiento de vínculos, fue temporal, en tanto se retornaba a la normalidad. Ninguno manifestaba maltrato, todo lo contrario, una buena relación. Para finalizar, se indaga frente a las cosas, si las cosas siguen igual o han cambiado. Los niños y niñas unánimemente manifiestan que cambiaron durante la pandemia, pero que ahora volvieron a ser igual que antes. A manera de discusión y conclusiones para este proyecto de investigación, vamos a observar que debido al confinamiento, los niños y niñas sí presentaron factores de riesgo psicosocial asociados al encierro y a la incertidumbre originados por la COVID-19. Sin embargo, no se evidencia presencia de maltrato infantil. Sí se precisa la existencia de factores de riesgo familiar. Estos están mayormente orientados a la dinámica familiar presentada antes, durante y después del confinamiento. Cada una de estas fases representó a nivel emocional del niño unos cambios de percepción frente a su relación familiar que posteriormente fueron modificadas drásticamente, pese a conocer la dinámica antes del confinamiento. Los factores de riesgo familiar se encuentran principalmente en las familias con padres separados debido a la inestabilidad que puede presentarse en el niño frente a modos de vida y normas diferentes. De acuerdo con el planteamiento del problema, se hipotetizó sobre que la mayor parte de los casos de maltrato hacia menores se desarrollan al interior de los hogares y principalmente son ejecutados por las personas a cargo y o cuidadores, haciendo énfasis en padres, madres y padrastros o madrastras. En este marco se pregunta ¿cuál será la realidad de esta problemática al ponerle una variable tan significativa como lo es el confinamiento obligatorio derivado de una situación de pandemia? Fácilmente se puede deducir que el maltrato infantil bajo esta circunstancia podría presentarse con mayor frecuencia. Sin embargo, a pesar de no encontrarse resultados relacionados en esta investigación, se puede evidenciar que influye en gran manera los métodos de recolección a través de mediaciones virtuales, lo que se pudo constituir en un factor predisponente a la generación de respuestas mucho más abiertas y sinceras frente a lo indagado. Una de las principales tesis era el aumento de factores estresores en los cuidadores por el confinamiento. Las familias se ven obligadas a resguardarse por tiempos prolongados, lo que muy probablemente ha podido incrementar los problemas para que se dé una convivencia pacífica de los diferentes integrantes del núcleo familiar. Sin embargo, en este estudio no se evidenció que estos factores generaran violencia en los hogares indagados. A continuación, veremos la bibliografía o la lista de referencias. Muchísimas gracias.